Ya vamos a estar iniciando vamos a estar ahí en nuestras Biblias, vamos a estar citando Hechos 24, es nuestro inicio de clase, y vamos a estar retomando ahí esos 3 capítulos que yo sé que ustedes lo han leído. Espero que todos lo han leído. Amén, princesa, Dios te bendiga más. Y vamos a estar repasando puntos importantes de Hechos 24, 25 y 26, que esos son los capítulos que a nosotros nos interesan para continuar esta serie hermosa que tenemos de este reencuentro, porque es como reencontrarse nuevamente con lo que ya leímos antes, pero aquí tenemos ya en esta materia, tenemos un año y algo, un año y unos cuantos meses, bueno, casi un año y un mes, porque los otros meses lo tenían en lo intensivo, tuvimos como 2 meses en lo intensivo, y tenemos la materia más o menos un año y un mes por ahí. Y de verdad que ha sido maravillosa para mí, ha sumado más sabiduría de parte de Dios para su gloria. Y así ya ustedes saben, mis amados hermanos. Vamos a entrar a la parte de esta lección, que es nuestra antepenúltima lección. Ya tenemos aquí cubierta en esta lección capítulo 24, 25 y 26. Y la última tenemos capítulo 27 y 28. Recordemos que ya Hechos se termina en su último capítulo 28 y la clase próxima es nuestro final, y ahí luego vamos a estar de acorde para las personas que faltan entregar las tareas, que ya tiene que ser en esta semana, sí o sí, porque las próximas semanas serán de evaluación y entrega de certificados, para la gloria de Dios. Acá tenemos en esta lección el tema encarcelamiento de Pablo en Cesarea. Aquí ya estamos en el punto donde Pablo fue enviado a Cesarea, ¿verdad que sí? Entonces, el contexto histórico de esta parte, vamos a comenzarla en la primera imagen ahí, al lado de la pregunta número 20, y dice así: estamos estudiando los 5 juicios y los periodos del encarcelamiento de Pablo. Recuérdense que hemos estado estudiando estas partes y hemos estado navegando junto a los viajes de Pablo, y ha sido un placer navegar junto a esos viajes. Y los juicios, el enfrentamiento con el concilio, con los sacerdotes, con los fariseos, con los saduceos, y su compañerismo, los que estuvieron con él, los que tuvieron que partir a otras actividades, lo que él dejó, y sucesivamente, pues esa historia y todo lo que estuvo envuelto en esos capítulos importantes, como decía nuestra hermana Stacy, de Hechos, porque ha sido el que yo más le he dado énfasis para que ustedes lo estudien, porque esas son de las partes, todas son buenas, pero es una de las partes como más históricas, que tienen más contenido, que usted tiene que prestarle mucha atención y que usted tiene que estar muy, muy pendiente a lo que usted está leyendo. Porque puede ser que leyendo una cosa se confunda de nombre, puede ser que se confunda de lugar, y puede ser que se confunda de la historia en torno a los 3 viajes y el encarcelamiento, que viene siendo como un 4.º viaje en torno a que cuando ya Pablo estaba en Roma. Entonces, dice: Pablo fue juzgado ante la multitud, el Sanedrín, el gobernador Félix, el gobernador Festo, el rey Agripa. Ahí también tenemos también, que usted sabe que Claudio Licia, el tribuno, también estuvo en esa lista, ¿verdad? Entonces dice que el propósito principal de Lucas en Hechos es mostrar cómo el evangelio se esparció desde Jerusalén a Roma. Hermano, no solamente cómo se esparció, sino las luchas que tuvieron que tener para que esto sucediera, y las bendiciones de las almas que recibieron al Señor, lo que fueron libres, y las enseñanzas que se dejó en aquel tiempo. Esa fue una de las partes para que el evangelio se esparciera en Jerusalén, en Roma, por el poder del Espíritu Santo. Pero Lucas tiene varios propósitos menores. Ese fue el mayor, y los propósitos menores que él tiene, vamos a hablar un poco de esto. Revise en este capítulo y esta lección que estamos hablando. Pablo era un hijo leal de Israel. Muchos judíos no encontraban ninguna falla en él, pero los judíos incrédulos de la provincia de Asia querían matarlo. Dijeron mentiras para hacer enojar a la gente y comenzaron el alboroto. Eso lo hicieron en varias ciudades y frente a varios senadrines, gobernadores
y concilios, ¿verdad? Eso no fue una vez, para que la gente entienda, no fue una sola vez. El que lo sabe, bueno, pues ya lo sabe, pero no fue una sola vez. Amado, la Biblia es algo tan bonito en torno al estudio, pero también es tan pesado en muchas ocasiones que hay cristianos de años que ven videos, no solamente esto, cualquier otra persona, o sea, en cualquier página, YouTube, no sé, que puedan ver un estudio, porque en varias ocasiones los estudios se tratan solamente de lo que yo puedo exponer, ¿no? Aquí ustedes saben que yo expongo, leo la Biblia y me voy a la historia. El estudio no puede solamente estar compuesto de lo que el maestro exponga o de lo que el maestro piense, sino que yo tengo que traer la historia junto con la Biblia, son 3 puntos importantes para poder enseñar aquí, que es la Biblia principal, que es lo que leímos al inicio, es el libro, es el texto, el libro de texto, el libro de los autores que recopilaron estas informaciones con sabiduría de Dios para poder nosotros exponerla, y la sabiduría del maestro para la gloria de Dios. Entonces tiene que ser algo en equipo. No puedo dejar una cosa, imposible dejar la primera, que es la Biblia, para tomar a otra y darle protagonismo a una persona. No, señor, el único protagonismo aquí se lo lleva Dios y la palabra y la historia, que aunque sea buena en el sentido de lo que sucedió, porque hay muchos hechos horribles que sucedieron, la gente lo ve como, pero sucedieron. Por eso es que una vez yo dije, la Biblia no, la persona cuando pensaba en la Biblia, porque no tenía acceso, mayormente ustedes saben que la Iglesia Católica la amamos y respetamos, ¿verdad? A todas las personas, pero siempre se centran en lo que ellos exponen, no en lo que la palabra expone. Y cuando toman de la palabra, toman muy pocas cosas. Entonces hay personas que vienen y comienzan a estudiar la Biblia y se le abre ese entendimiento sobrenatural, porque dicen, wow, no sabía que esto estaba en esta historia. O sea, yo tengo años escuchando estas cosas, pero yo no sabía que esto lo decía la Biblia. Muchas cosas que nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos decían, como algo que uno pensaba que era algo que se decía en ese lugar como una, ¿cómo que se llama esto? Un dicho popular. No, no son dichos, vienen de proverbios de la Biblia, de historias y de situaciones que yo a veces me río cuando la veo, porque ya hace muchos años no la escucha por sus padres, abuelos y eso. Entonces es importante, hermano, el que está aquí, que va a aprender, que maestro, que va a ser maestro, que pastor, y el que está escuchando este video, sea quien sea, tenga esto en pendiente, que nosotros tenemos que tener la fuente de primero Dios en la oración y presentarnos, y después la palabra, para poder enseñar y no sacar del contexto lo que queremos enseñar, por entrar nuestro intelecto humano, que no es malo cuando lo tenemos dependiendo de Dios, no, nuestra sabiduría humana, sino que tenemos que tener una sabiduría dirigida por el Espíritu Santo para poder ir de acorde con una conexión con la palabra de Dios, porque si no, pues vamos a estar hablando muchas cosas que no viene siendo lo que el Espíritu Santo nos manda a hablar. Entonces es muy importante reconocer que el apóstol Pablo, en todo este trayecto, fue atacado, fue perseguido, dijeron mentiras en contra de él, hombres importantes, personas que tenían que defenderlo, personas que tenían que estar de acuerdo con religiosos, personas de concilios, que tenían que estar de acuerdo con lo que él decía, porque él no estaba en contra de ellos. Entonces, entre los fariseos, no solamente el problema aquí era los fariseos, se menciona mucho que los fariseos, como una palabra repetitiva, que los saduceos, que los escribas. Aquí habían gobernantes, aquí había senadrín, aquí había personas juzgados, aquí habían tribunos, aquí habían personas importantes, personas que conocían, pero no tenían entendimiento de lo que era el evangelio, de lo que era predicar la palabra, de lo que era llevar a las almas, aunque escuchaban las leyes de Moisés, quizá la vivían, pero no tenían la conexión con el que dio las leyes, amén, porque una cosa es, no, yo sigo la ley de Moisés, pero ¿quién la dio? Tú tienes conexión, tú conoces, tú has estudiado de quién le dio la ley a Moisés, porque podemos hablar que Moisés, como hacían ellos, y que Moisés esto y que Moisés lo otro, pero ¿quién fue que se la dio? Moisés era un hombre, como digo yo, un hombre afortunado, aunque pasó muchas cosas, para poder tener ese encuentro y tener esa relación con Dios, y recibir esos mandamientos.
esa palabra y tener ese encuentro donde su rostro se le resplandeció. Eso es algo maravilloso, que no es fácil, pero es algo muy bonito. Entonces aquí podemos ver que las opiniones estaban divididas entre los fariseos y los otros, los Senadrín, los saduceos, tenían diferentes opiniones, ¿verdad? Hablaban mentiras, encontraba que el apóstol Pablo estaba mal, pensaban tal vez que un ángel había aparecido y una y tantas cosas. O sea que había mucho ajetreo y mucha persecución en contra del hombre de Dios. Pablo también era un ciudadano leal de Roma. No solamente era un ciudadano leal de Israel, sino que también era un ciudadano leal de Roma. Él estaba cumpliendo las leyes, él no estaba faltándolas. Pero para encontrar un error tenían que condenar, hablando mentira en contra del hombre de Dios, diciendo que, pero claro, como no se podía faltar las leyes en aquellos tiempos, era algo, mire, respetable, que llevaba hasta la muerte. Ellos tenían que andar por ahí para acabar, para silenciar a este hombre, desvivirlo y silenciarlo. O sea, de silenciarlo y desvivirlo. El propósito era, vamos a decir, que está en contra de la ley, en contra del gobernador, en contra del senadrín, en contra del tribuno, en contra de la ley de Moisés, para poder acabar con él. Vamos a hacer trampas en contra de este hombre, porque tenemos que desaparecerlo, porque lo que él está diciendo está confrontando nuestro pecado, nuestra falta de entendimiento y de búsqueda del Señor, y eso sucede. Entonces, antes de observar que Lucas registra una relación entre el cristianismo y los centuriones romanos, vea la figura 9.6, esa es una de las figuras que nosotros hemos pasado en las clases pasadas. Más importante aún es el hecho que comúnmente muestra los líderes y los gobernantes en contra de una persona inocente, que en este caso era Pablo. Probablemente él estaba en una prisión en Roma cuando Lucas completó Hechos. Yo pienso lo mismo, que él estaba ya en la prisión cuando fue completado el último capítulo de este libro, que fue el capítulo 28. Vamos a seguir dándole seguimiento. En la próxima imagen, antes de ir a la Biblia, tenemos ahí, por eso le di los 3 capítulos de la Biblia en la historia, en el grupo, para que usted lo vaya estudiando. En la próxima materia, tenemos aquí la materia de Romanos, ¿verdad? Ya le mandamos, tenemos la materia aquí, la materia de Romanos, la estoy ya comenzando a estudiar. Y bueno, muy buena, muy buena. Ya yo esa la di, ¿verdad? Esa ya conozco mucho. Me estoy relacionando desde el 2015, el 2015, di yo esta materia, ya ustedes saben, la tomé, y después la di, Entonces es importante saber de que hay mucho contenido bueno, así que el que quiera aprender, que se quede aquí. Yo voy a estar, como yo le dije, hasta con 2 estudiantes, y yo sé que ustedes no son 2, pero le dije que voy a seguir, el que quiere estar, así que el que quiere invitar a una persona, hágasela saber, no importa que las primeras semanas no esté, es bueno que esté, pero si no está, le damos secuencia y le damos una pequeña evaluación para poder añadirlo ya a un estudiante formal. Amén. Entonces dice acá, aquí tenemos un cuadro que dice: ni los cuerpos gubernamentales, ni los líderes acusaron a Pablo de ningún crimen. Ellos no lo acusaron de un crimen, claro que no, fue de faltar a la ley y de ser mentiroso. Ya ustedes saben, amados, eso es algo, no tenían pruebas de otras cosas, y realmente lo que ellos le decían era mentira. No había verdad en eso, no había verdad en esto. Vamos a tomar uno de los puntos que están en ese cuadro. No sé si usted tiene ahí la imagen de la página 233, que la pueda tener ahí a la mano izquierda suya. Dice Hechos, a nivel de los libros, y en el centro, líderes que gobernaban, y las acciones o palabras referentes a Pablo. Vamos a tomar 3 de estas, ya que usted la conoce, para no tomar mucho tiempo. Vamos a tomar la primera, que está basado en Hechos 16, 19, 40, los magistrados en Filipos, y lo que sucedió, las acciones que fue que apaciguaron a Pablo gentilmente, lo escoltaron desde la prisión. Esto fue después de cometer el error de azotarlo, siendo un ciudadano romano inocente. Recuerden ese hecho que estuvo suscitado en el capítulo 16 de este mismo libro. Entonces vamos a tomar acá el número 4, ¿verdad? Que es capítulo 19, su versículo 31, y esos líderes de gobierno eran funcionarios de la provincia de Éfeso. Eso me recuerda mucho, recuerden ustedes, siempre me acuerdo de Tesalónica y Éfeso, todo lo que pasó allá, esos líos que se armaron ahí, hermanos. Dice, la acción en que tomaron aquí, estos amigos de Pablo trataron de protegerlos de los
amotinadores. Esa palabra, ustedes saben, hermano, que yo a veces tengo contrariedad con decir algunas letras. A mí se me enreda. Cuando pequeña eso siempre me sucedía. Y bueno, después de la escuela lo fui manejando, fui teniendo más con la R. Casi iba a ser media lengua. Y teniendo táctica para poder, y lo que yo hacía era que me paraba y luego repetía la palabra. Por eso que a veces se me enreda. Ajá, entonces vamos a tomar el último, que ya es en el último capítulo, Hechos 28:7. Publio, funcionario principal de Malta, ya eso era cuando estaba en la isla de Malta, mostró hospitalidad y permitió que la gente escogiera a Pablo en muchas maneras. O sea, ahí en esas acciones, que espero que usted la haya leído, esas acciones o palabras referencia a Pablo, hubieron cosas buenas y también hubieron cosas malas, como usted lo puede ver. Aquí hemos visto brevemente hechos del 21 al 28, los capítulos 21 al 28, que se referían por los propósitos de Lucas. Por lo menos 3 asuntos que Lucas hace en estos capítulos. Vamos a ver esos 3 asuntos primero. O sea, que él enfatiza. Primero, muestra que el evangelio está esparciéndose hacia Roma. Y el segundo, muestra que Pablo no cometió ningún crimen contra el gobierno. Hechos pudo haber sido una de las razones por la que Pablo se liberó de una prisión romana. Y el tercero es que Hechos 21 al capítulo 28 contiene varias verdades grandes que ayudan a los creyentes. Y vamos a ver unas cuantas de ellas. Vamos a leer el capítulo, vamos a estar en la Biblia, ¿verdad? Vamos a darle un repasito a lo que ya hemos leído de esta parte, que es en el capítulo 24, ahí en el inicio, ¿verdad? Dice: defensa de Pablo ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos. Recuérdese bien para la evaluación que tenemos al final que los nombres son importantes. Yo creo que ya usted toma la temática. Los nombres son importantes. Qué pena que no están todos los estudiantes para que tengan eso pendiente, pero ya como yo trabajo así en todas las evaluaciones finales, pues me imagino que ya conocen esta parte. Aquí dice: 5 días después, ¿verdad? El sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y cierto orador, llamado Tértulo, ¿recuerda ese nombre? Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado Tértulo, comenzó a acusarle, como siempre, ¿verdad? Diciendo: ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz? O sea, eso era como algo, como una ironía, como debido a ti, como le dijo un grupo perseguidor, gozamos de tal paz. Pero en este caso se estaba refiriendo a Félix, pero era como una palabra envuelta, ¿verdad? Como le dicen, hay personas que para tener agrado con los gobernantes, con esas personas, siempre van con palabras como allantando, ¿verdad? Para poder tener agrado, exaltando a ese gobernador o rey. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarle más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Eso me dio, mire, ¿sabes una cosa que en la Biblia, mi almohada la tenía al revés? Mi almohadita de espalda. Hermano, cuando hay algo en la Biblia, como que hay cosas que te haces como, toma ahí, ¿verdad? Michelle, mi amor. Cuando hay una cosa que dice, toma ahí, pero hay como cosas que te molesta, llamándole plagas. O sea, llama plaga a un hombre de Dios, llama plaga. Y así no ven. Pero al contrario, ¿verdad? Contrario. Las plagas son lo que son usadas por el enemigo, lamentablemente. Y dice: y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Esta dos partes aquí, cuando habla de plaga y de secta, es algo que yo digo, wow, mira cómo se dejaron usar bastante del enemigo, y reconociendo que estaban delante de una persona importante, un excelentísimo gobernador, una persona con mucho potencial. O sea, era directo para que agarraran a Pablo y le hicieran lo suyo. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. A ver qué entró, Mildred. Dios bendiga a nuestra hermana Mildred. Mildred, estamos en el capítulo 24 de Hechos. Ajá, en el versículo 6. Entonces, ahí, cabecilla de la secta de los nazarenos. Así, vean, imagínese usted. Qué linda, el grupo. A mí que no me llamen secta. El grupo de los nazarenos. Qué maravilloso ser parte de este grupo en esta historia. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley.
a nuestra ley. ¿Se escuchó? Cuando yo escucho esa parte de nuestra ley, tiene como que ver a nuestra ley, entre comillas, la ley de Moisés. Pero en esta parte era la ley de ellos, charlatanes y sinvergüenza. Porque si fuera conforme a la ley de Moisés, ellos no estuvieran la razón de estar persiguiendo a este hombre, porque él estaba acorde a la ley y respetando la ley, y hizo todo lo que tenía que hacer antes de ir a esas misiones, y de ir a predicar la palabra de Dios, y de ir a reprender a aquellos que estaban mal. Pero como no le convenían, y fueron con palabras lisonjeras delante del gobernador Félix, para tener agrado delante de él. Dice el versículo 7, pero interviniendo el tribuno Licia. Recuérdense que el tribuno, como yo le decía, hizo muchas cosas que quizá no estuvieron bien, pero él fue parte de la historia para que Pablo siguiera llevando a otros gobernadores, como en este caso fue presentado a Félix. Entonces, pero interviniendo el tribuno Licia, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Si usted se pone hermano, usted sabe que yo iba a estudiar psicología porque yo pensaba que había algo sobrenatural en mí humano. No era yo pensaba que era algo bueno, sobrenatural, pero en mi humanidad. Amén. Pero era algo sobrenatural. Me acuerdo yo que el Espíritu Santo me dijo, ¿qué es lo que tú vas a estudiar? Ya esto he estudiado. ¿Qué es lo que tú vas a estudiar? Porque yo quería, claro, estudiar medicina, no lo pude hacer. Porque como que tenía eso, ¿verdad? Por todos lados, como que esas cosas, y de conocer y de saber, que venían cosas a mi mente que yo no sabía. Y cuando yo me pongo a estudiar, a ver esto, yo decía, ay, Dios mío, yo estudio como las personas incluso de la Biblia. Las personas, el personaje de la Biblia, yo le digo que yo me voy más allá. Hoy estaba yo, no se ría, o ríase, escuche esto. Mire cómo estaba yo, se lo voy a poner. La Biblia hablaba, ¿verdad? Capítulo 24. Escuche. Defensa de Pablo ante Félix. Mire cómo estaba yo y ríase. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Así estaba yo hoy. con algunos de los ancianos Es el inicio. y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Y Pablo. cuando comenzó ahí dije yo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a Yo como que estaba enfrente de Tértulo para darle dos galletas. como debido a ti gozamos de gran Escuche. paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo. Y yo haciendo así con mi Prudencia. cara. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar. Yo con decía, gratitud. pero es verdad que tú Pero eres por no chismoso. molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre. Así estaba yo, y hermano. Yo no me paraba, yo estaba fregando, me paré a fregar. Y yo estaba así, y yo le digo que les recomiendo las Biblia hablada a todo el que esté ahí, porque yo me pongo así. Y este hombre tiene como una voz de paz. Hay muchas más, pero ese es el que más me gusta, y esa es la Biblia de la Reina Valera 1960, la que más me gusta. Y cuando quiero buscar otra, yo escucho otra. Y yo estaba así. Y cuando ellos hablaban, por ejemplo, cuando decía, porque hemos hallado, yo en mi mente y escuchándola, porque hemos hallado, yo diciéndola así como chismoso. Qué chismoso, mira dónde fue a chismosear. Y bueno, hermanos, y yo como le decía, aquí estamos en el versículo 7 ya, pero interviniendo el tribuno Licia con gran violencia, yo me fui a la historia, y con gran violencia le quitó de nuestras manos. Yo toda dramática ahí haciendo mi drama, y yo pensando que quitaron a Pablo de las manos de esos perseguidores y se lo llevó y lo guardó y lo conservó, porque siempre Dios manda a defendernos a nosotros. Y yo como toda una niña ahí mirando esa historia, como que de que irreal, pero muy real, y yo observando en mi mente la mente maquiavélica de estas personas, de estos líderes religiosos importantes que estaban detrás de ciudad en ciudad persiguiendo al hombre de Dios. Y yo decía, pero oiga, ellos hablaron del tribuno, ¿eh? O sea, cayeron tan bajo que hablaron del tribuno Licias ahí en esa parte, porque decían, y Licia con gran violencia no, que Licia dijo en los capítulos 23 y 22 que para que no fueran a desbaratarlo, en palabras textuales, para que no lo fueran a destrozar, tuvo que quitárselo, ¿entiendes? No, ella es tan guapo con Licia porque Licia se lo quitó bruscamente y vinieron a traerle el chisme a Félix. Sigamos, que esto no es un chisme, esto es la historia, pero ellos son los chismosos, hermano. Y yo nada más ponía mi mano
Y decía, pero qué charlatanes. Hermano, es una historia que yo le escucho y le escucho. Hermano, antes de yo estar aquí en la clase, yo escucho esta historia en el día como 5 o 6 veces. Yo repito los capítulos. Y no es porque no me lo sepa, sino es que me gusta. Mientras más usted escuche, hermano, y vea, por eso siempre le digo, vea documentales y escuche para que usted se relacione con las historias, para que se le quede. Váyase esa historia, nada, y póngase ahí. Y yo dije, y cuando yo escuchaba que decía uno algo, yo decía, y como que yo hacía la mímica, porque aquí queremos que acabar con el apóstol Pablo. Yo por dentro de mí, ay, pero nada, tenemos que pasar por la persecución. Entonces dice, el 8, mandamos a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgar podrás informarte de todas estas cosas que le hemos acusado. O sea, ellos estaban confirmando que realmente el apóstol Pablo estaba mal y que hubiese cometido un crimen, que hubiese estado en contra de la ley de Moisés y la ley de ellos. Amén. Entonces dice, estaban como hablando con tanta firmeza. Hay personas que hablan la mentira con tanta firmeza que hasta ahí hay otros que le creen. Porque oiga esas palabras horribles del capítulo, versículo 8, podrás informarte de todas estas cosas de que le hemos acusado. O sea, infórmate que estamos hablando la verdad y que tal cosa sucedió. Los judíos también confirmaban diciendo, será así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, ¿por qué sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación? Por buen ánimo haré mi defensa. Acuérdense que el apóstol Pablo está aquí hablando en este momento. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Recuérdense que lo que hemos estado suscitando del capítulo 21 adelante, pasaron 12 días hasta el capítulo 24. Por eso es que él está recordando esta parte para que él tenga memoria de que no fue ayer que lo agarraron, de que no fue antes de ayer. Porque cuando Claudio Lisias lo mandó, le estaba informando de pocas cosas, pero ya Pablo, como él le dijo, yo voy a mandar una carta porque no es justo mandar a una persona sin explicar en una carta lo que está sucediendo con esta persona, aunque no fue todo lo que él explicó aquí. Pero ahí Pablo ya se está defendiendo. En el versículo 12 dice, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Recuérdense que más adelante, en dos versículos más atrás, estaban confirmando sus agresores, sus perseguidores, que sí, que ellos estaban confirmando por qué se le estaban acusando. Pues cuando él levantó la mano para que ellos se callaran y Pablo se defendiera, le dio la palabra a Pablo hizo su defensa, pero no ofendiendo a los demás, no hablando mal de los demás, sino diciendo lo que tenía que decir. Por eso que el hombre y la mujer de Dios no debe de defenderse con mentiras, ni con acusaciones, ni mandando al infierno a aquellos que lo persiguen, ni diciéndole palabras deshonestas, porque hay una defensa. No, defiéndase cuando Dios le dé el permiso y defiéndase con la verdad. Deje que sea Dios que haga lo que tenga que hacer. Tampoco esperemos que le vaya a amar a una persona. A mí me duele cuando una persona que se levanta en contra de otra, sea de quien sea, aún siendo de la misma iglesia, le va mal. Hay personas que le han pasado accidentes. Aquí sucedió algo de que falleció una persona y salieron diciendo, yo te dije que no te levantaran en contra mí, una persona que ya murió, que la gente está sufriendo, su familia se portó mal o no son problemas nuestros, pero qué falta de empatía de un pueblo cristiano es a sentirse feliz, literal, hermano, sentirse feliz porque una persona no está en este mundo y se sienten feliz porque se fue del mundo porque lo perseguía mientras estaba vivo. Eso es algo que es incorrecto. Y Pablo es ejemplo de un comportamiento digno en medio de la persecución. Es que ustedes saben que muchas veces Pablo dijo lo suyo, como cuando le dijo a Ananías, pared blanqueada. Le dijo, y Dios te va a golpear a ti la boca también. ¿Verdad que sí? Airado, pero no pequé. Y se airó, no pecó, no le habló mal. Pero le dijo lo que tenía que decirlo. Esa era parte de lo que él tenía que decir. Amén, Michelle. Teniendo esperanza en Dios, estamos en el 15, ¿verdad? El 14. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, ¿verdad? Di que la esperanza de Dios, que ellos dicen que abrigan, que les sirven y que llevan la ley. Ustedes saben que no era así. Entonces, creyendo todas las cosas que en la ley y la de los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y por esto procurar tener siempre una conciencia sin ofensa, oiga bien, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Aquí en esta parte, vamos al libro, el punto A, dice aquí, Dios usa la conciencia para ayudar a guiar a la gente. Mire lo que estamos hablando aquí en el último, por eso quise dejarlo aquí. No me acordaba bien para el versículo, pero justamente caímos en el versículo donde, que es el 16, donde dice, por esto procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mire cómo el Espíritu Santo dirige a uno, porque yo no me recordaba el capítulo, pero quería dejarlo justamente ahí para continuar en el punto aquí en el libro, en el punto A, que dice, Dios usa la conciencia para ayudar a guiar a la gente. Ese mismo capítulo, y ahí mismo está, mírelo aquí lo veo. Hechos 24, 15, 16, la gloria es de Dios. Entonces, más abajo hay un cuadro, usted ve que hay un círculo con un triángulo dentro, ¿verdad? Dice, algunas culturas señalan que la conciencia es como un triángulo dentro de un círculo. La conciencia gira un poco cuando alguien hace algo malo. La persona siente que hay este movimiento y tienen la oportunidad de arrepentirse. Pero hay personas que ignoran la conciencia cuando gira y esto ocasiona que los puntos o ángulos de la conciencia se desgasten y las personas lleguen a volverse insensibles ante sus movimientos, como le estaba diciendo. Disculpe. Vamos a la próxima página. La inconsciencia, si aquellos no reconocían que ellos mismos con su propia boca y con lo que estaban haciendo, estaban ellos inconscientemente condenándose, inconscientemente dándole la libertad a Pablo. ¿Por qué? Porque ellos mismos hablando, exponiendo, diciendo y condenando, no tenían una respuesta. Entonces, tanto perseguir a un hombre de Dios, tanto atacar, hizo que su propia conciencia como dice aquí el autor, lo traicionara, hermanos, en todo ese momento. Por eso es muy importante tener una buena conciencia delante de Dios y de los demás. Miren lo que dice aquí, estamos en la página 234 de los puntos que vamos a estar sobre el punto de la conciencia. El primer punto es, la Biblia dice varias cosas sobre la conciencia. Cada persona tiene una conciencia y está en un don de Dios. Es como un juez menor interior, conscientemente de todas las acciones, los pensamientos y las decisiones que una persona hace. Tenemos ese juez interior que nos está tomando en cuenta todo lo que hacemos, aunque nos hagamos los locos. El segundo punto es, al lado de la pregunta número 23, ¿es posible que un incrédulo viva con una conciencia sin culpa? Aquí basado en Hechos 23, el capítulo pasado, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varios varones hermanos, yo con la buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aquí vemos, hermanos, que tanto en el capítulo anterior, 23, de su versículo 1, igual que en este capítulo 24, su versículo 15, 16, el apóstol Pablo habla sobre la conciencia, sobre que él estaba tranquilo, sobre que él sabía lo que estaba haciendo y sobre que lo que estaban injustamente eran ellos y que su conciencia tarde o temprano lo iba a traicionar, porque la conciencia hace como una conectividad junto con las acciones. Hay una persona que se está defendiendo, no puede ser que no sea en torno a temas similares, puede ser defendiéndose o hablando mentira o diciendo cosas que no son, y la propia conciencia de ellos le hace crear una acción que tienen que cometer un error tarde o temprano. Pero la misma palabra dice que todo va a salir a la luz, nada hay oculto acá debajo del sol, en algún momento va a salir a la luz. Vamos al otro punto, al último, ¿verdad? Dice, una conciencia puede cometer equivocaciones, funcionan en base del conocimiento en el cual es una información o la comprensión adquirida mediante la experiencia. Pero el conocimiento puede ser incompleto. La conciencia de Pablo no lo acusó cuando reprendió al sumo sacerdote allá en Hechos 23 del 1 al 5. ¿Por qué? ¿Por qué no lo reprendió? Porque Pablo no supo que le estaba hablando al sumo sacerdote. Eso es lo que sucedió con Ananías. En ese momento su conciencia él no sabía que estamos hablando de Ananías, el sacerdote que hizo lo malo, no de Ananías, el que fue a orar por Pablo cuando él tuvo su encuentro con Dios, para que fuera sanado de su vista. Entonces, este sacerdote que está aquí fue que él le dijo que a ti también Dios te va a golpear, y le dijo pare blanqueada. Él no sabía quién era. Y aún así, entendiendo que eso no podía venir de una persona, su conciencia estaba
estaba disponible para entender que una persona como dicen, de rango que estamos hablando, o el respeto, o una persona que está disponible para hacer las cosas bien, no iba a venir algo como lo que él hizo. Mandar, recuérdense que le dije la clase pasado, que darle por la boca a un hombre en todos los tiempos es una falta de respeto, falta de inteligencia, y lo pone a un nivel bajo. Entonces eso lo hizo molestar a él. Y justamente Ananías no lo hizo. El sacerdote Ananías no fue. Él mandó a sus esclavos, a sus centuriones, a darle por la boca. Y quién sabe si le dieron más de una vez. O sea, eso molestó a Pablo, claro que sí. Pero él no sabía, recuérdense, que en su conciencia no estaba que este hombre era el sumo sacerdote. Y Pablo una vez creyó que persiguiendo estaba hablando de él mismo, o sea, persiguiendo lo que él entendía en su conciencia. Pero ya cuando él asimiló, cuando ya supo, cuando ellos mismos le dijeron que estás injuriando a un sumo sacerdote, a un hombre de Dios, lo estás maldiciendo, él mismo pidió disculpas, pero continuó su como le digo acá, su defensa. Porque aún entendiendo que él le pudo haber faltado respeto, no solamente a él, sino a Dios, a lo que había que respetar, él reconoció que estaba mal, pero el sacerdote también estaba mal. Eso es algo terrible. El conocimiento puede ser verdadero o falso. Escuche bien, el conocimiento puede ser verdadero o falso. Lo que la gente sabe es lo que ha aprendido, pero hay enseñanzas verdaderas y enseñanzas falsas. Algunas culturas aprueban cosas que Dios prohíbe. Escuche bien, son pecados como mentir, tener muchas esposas, tener sexo fuera del matrimonio. Son cosas culturales que en muchos lugares lo apoyan. Entonces son conocimientos falsos. Tienen conocimiento de cosas que no le agradan a Dios. La conciencia juzga solamente en base de lo que sabe. Pablo escribe de los que tienen conciencia débil, de lo que se sabe, de lo que conocen, y no quieren seguir investigando, seguir buscando, porque quieren quedarse en esa sola parte, mis amados. O sea que al final, para terminar este punto, algunos creyentes viven con conocimientos falsos, son fieles a lo que creen, pero que creen en una sola verdad, y se crían con enseñanzas falsas en las iglesias, en los lugares donde viven, y eso le crea inseguridad y crea situaciones de comportamiento en los niños. Y eso es lo que sucede, hermano. La primera educación viene en la casa, viene en la iglesia, viene de donde en verdad tiene que venir, hermano. No puede venir de la televisión, no puede venir de un grupo de amigos. Los niños, por eso a veces crean esa actitud, porque a veces creen que están en lo correcto, y hay una conciencia que tiene una enseñanza falsa alrededor de ellos, como puede ser una cultura o una enseñanza o una educación basado en situaciones que no vienen correctamente para esos niños, como los padres, ¿verdad? Así que vamos a terminar esta parte para así